Buenísimo. Bueno, estamos grabando. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Jimena Ricati, médica y neurocientífica, que hoy nos va a compartir una charla sobre el azúcar y su impacto en la salud. Jimena. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como siempre, un placer trabajar con ustedes y poder aportar algo desde la neurociencia aplicada al bienestar, a una buena salud, a una buena alimentación y a poder sobrellevar las problemáticas que ustedes deben conocer y hoy vamos a tratar. Así que bueno, para quienes no me conocen, mi nombre, ahí hay como un micrófono que puede ser que esté abierto y que hay como un ruido que viene por ahí. Bueno, retomamos. Ahora empiezo a compartir la presentación, pero bueno, mientras van llegando, les voy contando. Mi nombre es María Jimena Ricati, yo soy médica, me recibí hace más de 20 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y decidí tomar el camino de la investigación en el área de neurociencia. Hice un doctorado en neurociencia también en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires. Y a fines de los 2010, cuando ya había terminado toda mi formación como neurocientífica, decidí hacer un postdoctorado en Italia, que fue donde tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Padova y después en la Universidad de Verona, donde sigo actualmente en el Departamento de Neurociencia como investigadora, y me focalizo principalmente en cómo funcionan los sentidos y, digamos, en distintos contextos, pero por ejemplo, uno de los contextos es la alimentación. O sea, profundizo sobre todo cómo funcionan el olfato y el gusto, tanto en el contexto alimentario como en la salud y también en la enfermedad. De eso se trata mi trabajo en un pantallazo muy general, y también hago divulgación científica, como es este caso, a través de conferencias, presentaciones o a través de mis plataformas en YouTube y en Instagram con el nombre de Sensory Trip, que después ya lo van a ver. Y ahí van a poder también encontrar información sobre estos temas, pero bueno, hoy nos vamos a focalizar puntualmente en qué impacto tiene el azúcar agregada en la salud de las personas y qué podemos hacer al respecto para encontrar otras maneras, quizá no lo común y lo cotidiano que tratamos de probar y ver si funciona o no, otras maneras desde la neurociencia aplicadas a cambiar estos hábitos, a regular, a ajustar, a combatir un poco ese impacto que producen estos alimentos. Así que bueno, ahora vamos a compartir esta presentación. Si la ven, después me dicen. Se ve bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, para empezar, el objetivo de esta charla es poder basarnos en información actualizada, sobre todo en neurociencia aplicada, como les decía, y seguir 3 pasos que creo que son claves, o los puntos claves, como los llamé, para poder entender cuál es el problema que nosotros afrontamos en la actualidad y qué podemos hacer al respecto desde la neurociencia o la ciencia, ¿sí? El primer paso es definir el contexto de la problemática actual, ¿sí? Eso puntualmente está orientado a entender aspectos que son culturales, que son socioeconómicos y que van a influir en la conducta alimentaria. Por otro lado, tenemos una segunda instancia que es conocer cuál es el impacto real del azúcar agregada y cuál es, a nivel epidemiológico, la proyección que tenemos en el área de salud pública de acá, digamos, a los próximos 10 años. Y por último, conocer cuáles son las estrategias y las herramientas para que podamos implementar hábitos más saludables. Este es el punto más difícil porque el problema, estamos bastante familiarizados con el problema, pero a veces no sabemos cómo encararlo o qué hacer, y muchas veces lo que hacemos no funciona y tenemos que pensar ideas nuevas, y bueno, de eso se va a tratar, de poder ayudarles con esta información a enfrentar esos problemas con una mirada un poco más fresca. Entonces, vamos por el primer punto, la primera parte de esta charla, que es
cómo la cultura y la sociedad van a influir en lo que es la conducta alimentaria de las personas, ¿sí? Y digamos que hay múltiples factores, como siempre digo, es un tema multifactorial y son distintas las facetas que van a influir o los aspectos que van a influir en por qué comemos lo que comemos y qué es lo que define esa preferencia alimentaria. Por un lado tenemos la familia, ¿dónde nacemos? Cada familia en ese sentido es un mundo. Hay familias que de por sí, por cuestiones genéticas o por otras razones de preferencias alimentarias, tienden a querer comer ciertas cosas, tienen un paladar más volcado a lo dulce que a lo salado. Hay otras familias que ocurre lo contrario, hay familias en donde se comen más vegetales, hay familias donde se comen otros productos ultraprocesados o lugares en los que las familias comen más carne o menos carne, según la cultura alimentaria también del lugar. Yo siempre digo que durante el tiempo que viví en Argentina versus que yo hace 13 años que vivo en Italia, hubo un cambio drástico en la alimentación. Quizá acá se comen mucho más pastas y digamos, es una dieta también mediterránea, pero muy acompañada de pastas, donde la pasta es un plato muy frecuente, varias veces a la semana. Y en Argentina, si yo lo miro en perspectiva, poblacionalmente es un lugar donde, si bien se comen pastas y panes y demás, la carne es como que no puede faltar la carne. Y es algo que deja una marca también en las preferencias alimentarias a nivel cultural. Entonces, eso es una parte, pero también, bueno, después salimos a la calle, salimos de la familia y nos exponemos a un montón de cosas, como por ejemplo lugares donde venden productos comestibles, los supermercados, los kioscos y demás. Y ahí nos encontramos con una gama de posibilidades que un poco van a estar relacionadas con las preferencias alimentarias familiares, con los genes y con todo eso que hace que nos gusten ciertas cosas, pero también van a ser elecciones personales, o a veces por más que uno dentro del núcleo familiar trate de llevar la situación hacia un lado de una alimentación más saludable, después las personas cuando salen de casa son libres de hacer y de consumir lo que por ahí se les ocurre y ahí es donde muchas veces empiezan a aparecer cosas que no son tan saludables, ¿sí? Muchas veces pasa que hay niños que en las familias tienen una alimentación muy sana y muy acorde a lo que son las regulaciones actuales y la planificación de la alimentación en un sentido más responsable, pero después van a cumpleaños o están en contacto en fiestas y otros lugares con muchos alimentos ultraprocesados, gaseosas industriales, y ahí está fuera del control directo de la familia, entonces va a moldear toda esa exposición cuáles van a ser las preferencias que esa persona va a llegar a tener también en la vida adulta. Y acá hay algo que también es muy importante y no es algo menor, y es el placer de comer. Eso también puede ser algo que viene de la familia, viene de los genes, viene de lo que uno va probando y de la cultura del lugar. Entonces, el placer que nosotros construimos en torno al alimento va a estar determinado por todos esos factores. Y eso, el placer que nos produce comer una cosa o comer otra cosa, comer algo dulce o comer algo salado, comer una golosina o comer una fruta, está dado por un sistema que tiene el cerebro que se llama el sistema de la recompensa, que muchas veces, gran parte de lo que hacemos va a estar relacionado con el placer que eso nos produce. Ese placer es la recompensa del cerebro. A veces la recompensa no es placer, ojo, eso puede pasar en otros contextos también como algo eh, propio del ser humano, pero acá nos vamos a enfocar cuando hablo de la recompensa en el placer de comer algo, por ejemplo, en comer algo dulce y en cómo, digamos, esos productos o los alimentos a los que nos exponemos van a también configurar de alguna manera ese sistema de la recompensa. Bien, eh, la industria alimentaria, que forma parte de toda esta ecuación, no es ajena, estudia mucho cada cultura, cada país, cada región, para saber qué le gusta a la gente que está en ese lugar. Porque, digamos, hay datos estadísticos que se pueden sacar de preferencias de consumo
y hacen que las personas, de alguna forma, digamos, se amalgamen en una preferencia común y ese parámetro lo utiliza la industria alimentaria para desarrollar sus productos ultraprocesados, comestibles, etc. Por ejemplo, las gaseosas industriales, dulces, ese nivel de dulzor que tienen no es un nivel de dulzor que es casual, para nada, está químicamente calculado al miligramo cómo es la composición de ese producto, cuántos gramos o miligramos de cada cosa tiene de distintos tipos de endulzantes, para que genere una sensación de placer al tomarlo. Y eso es lo que se llama bliss point, que es una palabra en inglés que básicamente sería el punto de placer o el punto de satisfacción. Y ese punto de placer o de satisfacción se traduce en qué cantidad de endulzante o de nivel de dulzor tiene que tener una bebida para que le guste a la mayoría de ese público, esa población amalgamada en sus preferencias alimentarias, como lo hace la industria, ¿no? Entonces, de esa manera desarrollan productos que ya saben de antemano que por esa característica van a gustar. Después pueden terminar gustando, ¿no? Por otras características, ¿sí? Otras características sensoriales como el aroma o la consistencia, lo que sea. Pero a priori hay un estudio previo de cada población de cuánto consume azúcar, cuánto azúcar le gusta a esa población. Por ejemplo, esto que yo les contaba de los contrastes entre países, una de las primeras cosas que yo noté en Italia respecto de Argentina es que en la zona donde estoy yo, el nivel de dulzor es más bajo que en Buenos Aires, por ejemplo, donde vivía en Argentina. Aquí las personas están acostumbradas a comer con cierto nivel de dulzor y si pasa ese nivel de dulzor ya lo consideran excesivo. Les hago una prueba o les cuento un caso, por ejemplo. Alguna vez que viajé a Argentina y volví acá, traje de regalo alfajores y muchas personas me dijeron, sí, me gustó, pero me pareció demasiado dulce. Entonces, para un argentino quizá eso es un gusto, un sabor, digamos que está en lo normal, no, no es un exceso, pero en otras culturas sí. Entonces, volviendo al ejemplo de la industria alimentaria, los productos que desarrolla van a ser en función justamente de esa población. Si es un lugar donde se consume más azúcar o se consume menos azúcar. Bien, y ahora vamos a ver un poco los comensales, las personas que van a comprar o van a comer esos productos, si es que los comen, si es que tienen o no la posibilidad de elegirlo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué sucede, digamos, eso de... es algo bastante, como decir, macabro en cierta manera, o perverso. ¿Por qué? Porque hay un rol que hace la industria a través del marketing, o lo que llamamos también neuromarketing, que es como decir, conquistar o atrapar al comensal en ese ciclo de vicio por cierto tipo de alimentos. Que esto lo hemos visto muchas veces con muchos casos, por ejemplo, las papitas, que uno come y no puede parar hasta que se termina el paquete, o galletitas, o diferentes tipos de snacks con los que sucede lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué digo que es perverso este sistema? Porque está súper estudiado para cada edad, por ejemplo, en primera infancia, o incluso en los bebés, o en adolescentes o en adultos. ¿Qué publicidades, cuánto tiempo, a través de qué plataforma, de qué manera se tienen que mostrar para que realmente genere en la otra persona el deseo de querer comer ese producto, ¿sí? Y esos productos, además de estar publicitados de una manera que hace que prácticamente generen ese deseo de una manera inmediata, por otro lado también están diseñados esos comestibles bioquímicamente con combinaciones de azúcares agregados que hacen que sean también irresistibles. Les voy a poner un ejemplo como para que vean un par de ejemplos hasta dónde llega esta manipulación a las cuales estamos todos expuestos. Por ejemplo, hace no mucho salió a la luz que en los aeropuertos las personas tienen que caminar mucha distancia, pero
hace 30, 40, 50 años en los aeropuertos más viejos no era tan grande esa distancia. Los aeropuertos más modernos que se fueron haciendo, las distancias que las personas tienen que caminar dentro del aeropuerto cada vez son mayores. ¿Y por qué es así? Porque se dieron cuenta, haciendo estudios, que cuanto más camina una persona, más azúcar de su cuerpo consume. Y hay un momento en el que el nivel de azúcar en la sangre va a bajar. Y ellos estimaron en qué lugares, a qué distancia empieza a suceder eso. O sea, cuánto camina una persona, cuántos pasos hace para que empiece a bajar el azúcar en la sangre. Y en ese punto es donde ponen los locales que en vez de vender ropa, venden comestibles. Y es algo que uno realmente no puede creer que se haga de una manera tan meticulosa simplemente por el hecho de generar más ventas de comestibles, independientemente de que sean productos de menor o mayor calidad, pero es algo realmente oscuro. Por otro lado, también ahora hay un medicamento que se está popularizando mucho, para ponerles otro ejemplo de cómo funciona digamos, esta estructura, industria alimentaria y también industria farmacológica. Ahora salió hace un tiempo, digamos ya, un medicamento que sirve para controlar el nivel de glucosa en sangre, el azúcar. Ese medicamento es como un tipo relativamente nuevo de medicamentos, mostró un efecto adverso muy curioso. Y ese efecto adverso es que las personas que tomaban esa medicación dejaban de preferir los alimentos procesados y ultraprocesados o alimentos muy industrializados o con mucho nivel de dulzor. Y si bien al principio esto generó como una especie de colapso o una especie de crisis en la industria alimentaria porque sus productos típicos ya no iban a ser tan vendidos, porque ahora las personas que tomaban esa medicación no los iban a elegir. Y ahora, ¿qué pasó? Obviamente la industria alimentaria contraataca generando otro tipo de productos que van a satisfacer las necesidades de esas personas que ya no quieren algo tan artificial o tan cargado de azúcar, pero que de todas maneras el producto va a ser un producto ultraprocesado. Lo que pasa que, como se dice, no echa la ley, echa la trampa, y por eso tenemos que estar muy atentos a la información que percibimos y ser conscientes de que las personas que nos rodean son vulnerables a esa información, a esas publicidades, a lo que se ve en las redes y demás. Entonces, es un problema, como yo decía en esta primera parte de la charla, multifactorial. Ahora vamos a pasar a la segunda parte y vamos a ver un poco qué impacto tiene el azúcar en la población y, digamos, cuáles son las perspectivas que hay a futuro. Calculemos aproximadamente una perspectiva de acá a los próximos 10 años. ¿Qué sabemos y hacia dónde va la tendencia en cuanto al impacto que tiene el azúcar en la población y cuánto se va a seguir consumiendo? Bueno, para empezar a hablar de esto, lo más importante, una de las cosas más importantes es mencionar que los azúcares que pueden estar en distintos productos pueden encontrarse con diferentes nombres. Hay muchos nombres. Por ejemplo, si uno lee la etiqueta de un producto y dice arabinosa, uno no piensa quizá que es azúcar, ¿sí? Sea una persona que haya estudiado nutrición o no haya estudiado nutrición, hay cada vez más derivados del azúcar con nombres que incluso por ahí no conocemos, y eso confunde muchas veces a la persona. Más allá de todo el impacto que esto genera en la salud, a veces no podemos comprender qué es lo que se consume, qué es lo que consume un paciente, qué es lo que consume un comensal. No lo podemos llegar a comprender en su profundidad, porque estos nombres y estas maneras, las cuales nosotros llamamos a los azúcares y demás, es extremadamente variable. Entonces, bueno, acá en este esquemita yo les presento algunos nombres, algunos de los tantos nombres con los que se puede conocer el azúcar y sus derivados. Y ahora vamos a ver algunas de las características como más particulares. ¿Por qué? Porque, digamos, el azúcar de mesa, el azúcar blanca o azúcar marrón, refinado o más integral, eso básicamente desde el punto de vista bioquímico
es sacarosa, ¿sí? La sacarosa es una molécula que está integrada por la glucosa, pero esas combinaciones de moléculas de glucosa se pueden hacer de diferentes formas, formando eslabones o cadenas más chiquitas o más grandes, y cuando van cambiando esa configuración, van cambiando de nombre químicamente. Entonces, la sacarosa es el azúcar de mesa, ¿no? Y como fue, digamos, la más popular o una de las primeras que se desarrolló a nivel industrial, se tomó como punto de referencia para todos los derivados de azúcares que vinieron después. Entonces, por eso en esta tabla, ustedes la van a ver en color celestito, porque es el punto de referencia. Entonces, vamos a hacer de cuenta que cuando se hace un producto industrial o cuando le ponemos azúcar a una torta que vamos a preparar y ponemos azúcar de mesa, estamos poniendo sacarosa. Y vamos a hacer de cuenta que esa sacarosa endulza un 100%. Vamos a poner como un valor estándar que vamos a llamarlo 100%, ¿sí? Y eso, cuando nosotros lo comemos, va a aportar una cantidad de calorías y va a impactar en lo que se llama el índice glucémico. Que el índice glucémico es un valor que se le puede dar a un producto, a un alimento, y que refleja cuánto va a impactar en el nivel de azúcar en sangre que una persona tiene, que la persona que lo va a comer va a tener luego. Los valores normales de referencia del azúcar en sangre de una persona en ayunas es más o menos, vamos a poner como límite promedio, porque depende de cada país, pero son 100 miligramos por decilitro. Entonces, si yo como un alimento como la sacarosa, que lo sube a 65, dentro de todo, lo sube a un rango normal. Obviamente va a depender de qué cantidad se consuma, pero está por debajo de ese límite, ¿sí? Esto es como para setear como una idea general en relación a lo que vamos a ver ahora de los los azúcares y sus derivados. Pero después podemos tener otros derivados, que los derivados son azúcares que se procesan, como les decía, combinando la glucosa de diferentes maneras, y eso se hace a nivel industrial por, digamos, ciertos pasos y pasos y pasos que, bueno, no vienen al caso. Pero bueno, de allí se puede extraer la fructosa, todo lo demás que ven en la tabla. La glucosa, la dextrosa, maltosa, a veces se extraen de distintos ingredientes originarios, ¿sí? Como puede ser o la caña de azúcar, o puede ser la remolacha azucarera, u otros alimentos. Entonces, de ahí se extraen estos azúcares y derivados a través de distintos procesos bioquímicos. Pero, por ejemplo, para que vean en la tabla, la fructosa, que es otro tipo de derivado del azúcar, va a endulzar más que el azúcar de mesa. Es decir, si yo como la misma cantidad en peso de sacarosa y después como la misma cantidad de fructosa, la fructosa la voy a encontrar que es mucho más dulce. Y acá, si tomamos como valor el 100 que tenía la sacarosa, vemos que la fructosa tiene, como se ve acá, entre 150 y 180%. O sea, es casi un 50 o un 80% más de dulzor que lo que tiene la sacarosa. Y así van a encontrar, por ejemplo, distintos ingredientes que van a influir de distinta manera en el dulzor y en el índice glucémico. Puede ser que un alimento al comerse o un endulzante sea más dulce que el azúcar, pero no impacte tanto en el índice glucémico, como pasa con la fructosa, es más dulce, pero impacta menos. Y por ejemplo, tenemos el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un gran eh, problema actualmente porque es bastante dulce y se usa muchísimo y tiene otras características que hacen que tenga un gran impacto a nivel metabólico en el cuerpo, que tiene entre un 130 y un 160% y impacta más o menos como la sacarosa en el azúcar en sangre. El xilitol, que lo escuchamos mucho, tiene el mismo nivel de dulzor que la sacarosa, pero impacta muchísimo menos en el índice glucémico. Sí, por ejemplo, el manitol no impacta prácticamente en el índice glucémico. Bueno, este tipo de variantes que vemos acá, que parece una tablita llena de
distintos elementos con distintos efectos posibles. Es exactamente lo que usa la industria alimentaria cuando produce un alimento ultraprocesado para generar un determinado efecto, que puede ser que la persona coma y se empalague rápido, coma y no se empalague tan rápido y siga comiendo. Entonces, es un juego, como les decía, bastante perverso químicamente de lograr que la persona coma lo máximo posible, pero que al mismo tiempo no se empalague tanto, esté dentro de lo que les gusta en esa cultura y todo lo que venimos hablando hasta este momento, ¿sí? Es como un sistema que va a seguir siendo de esa manera y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Los azúcares agregados se van a seguir utilizando, cada vez hay más variedades y cada vez van a haber más variedades y por eso es importante también prestar atención a lo que las personas están consumiendo. No nos podemos mentalizar en que vamos a aprendernos todos los nombres de todas las cosas como veíamos antes, ¿no? Cómo se pueden llamar los endulzantes en todas sus formas. No lo vamos a poder hacer. Pero sí sabemos que ciertos alimentos o ciertos comestibles tienen ventajas y desventajas y que nunca vamos a terminar de saber qué impacto tienen en nuestra salud cuando nos estamos refiriendo a alimentos ultraprocesados y sobre todo consumo a largo plazo. Entonces, ahora vamos a ver un poco qué sucede cuando esos productos son ingeridos, ¿sí? Hablamos de los que antes veíamos en la tabla, todos esos azúcares y derivados que son azúcares agregados que podemos encontrar en distintos productos. Entonces, vamos a dividirlo en dos grandes posibilidades. Alimentos que impactan muy rápidamente en la glucosa de la sangre. Es decir, cuando nosotros comemos un alimento que tiene azúcar, que puede ser pastas, que puede ser panes o puede ser un alfajor. Por ahí lo que suele ocurrir es que decimos, bueno, pero si estoy comiendo un plato de pasta, no es dulce, no tiene azúcar. Bueno, no. Ahí lo que ocurre es que hay azúcares que al comerlas no son dulces, no se siente el gusto dulce en la lengua, pero están formadas por azúcares. Por ejemplo, un plato de pasta. Un plato de pasta no es dulce al paladar porque el azúcar está formando como una cadena que hace que la lengua no la pueda percibir. Cuando nosotros masticamos y digerimos, esa cadena en el estómago se rompe en sus eslabones individuales que son azúcar puro. Son la glucosa que el cuerpo absorbe para cumplir con diferentes funciones. El cuerpo necesita esa glucosa. Eso es un mecanismo biológico natural que así fuimos evolucionando. El cuerpo necesita esa glucosa para que todas las células estén en funcionamiento y generen energía y puedan sobrevivir, para que las neuronas funcionen, todo el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando comemos ciertos tipos de alimentos que tienen azúcares agregados, ese proceso, o por ejemplo, como les decía, un plato de pasta, por ejemplo, un plato con arroz, ese azúcar se absorbe muy, muy rápidamente. Es una fuente de energía muy rápida. Eso es lo que vemos en este cuadro, en este esquemita, con la línea roja. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos una torta, algo dulce, un plato de pastas, panes, harinas, arroces, ese pico es lo que vamos a ver que ocurre en nuestro cuerpo. En la primera hora de funcionamiento de todo el sistema digestivo que se absorben esos azúcares, se produce ese pico de glucosa en sangre. Es decir, de golpe, la sangre está recibiendo mucho azúcar. Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo, en este gráfico que ustedes ven, que parece un tubo digestivo, hay una partecita amarilla, ese es el páncreas. El páncreas es una glándula que produce insulina. La insulina es una hormona que lo que va a hacer es, va a captar todo ese azúcar que está en la sangre y lo va a llevar a las distintas partes del cuerpo para que cumplan con su función. Pero el azúcar no tiene que quedar mucho tiempo en gran cantidad dando vuelta por la sangre. Por eso el páncreas produce la insulina, la libera y la insulina se encarga de hacer este proceso de llevar la glucosa a donde corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que
Sí, ahí no sé si alguien quería preguntar algo porque se escuchó como un micrófono. No sé si había una pregunta. No, hay un micrófono abierto, pero no. Listo, Ahora seguimos. sí. No, por si alguien tiene una pregunta por ahí. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? El páncreas produce insulina, pero tiene una capacidad limitada de producir insulina. No es que no es una fábrica que está todo el tiempo produciendo a demanda toda la insulina necesaria para bajar el azúcar, no. Es como digamos, una maquinaria que puede producir, pero hasta un cierto punto. Más que esa cantidad en un cierto rango de tiempo, no puede. Entonces, cuando la cantidad de azúcar que está en la sangre supera la cantidad que puede ser distribuida en el cuerpo por la insulina, es cuando empezamos a tener problemas, ¿sí? Pero el punto es que no lo vemos inmediatamente, sino que lo vemos el problema a largo plazo y ahí es cuando ya empiezan ciertas patologías. Pero ahora volvamos al caso que vemos en el gráfico con la línea anaranjada. Lo ideal es que cuando nosotros comemos para ayudar a nuestro cuerpo y sobre todo al páncreas en ese proceso de que produce insulina, la libera y la insulina hace su trabajo, sigue produciendo, la libera y hace su trabajo, necesitamos que ese alimento, por empezar, no tenga tanto azúcar agregado y venga acompañado de otras cosas, por ejemplo, de fibras, ¿sí? No es lo mismo, entonces, comer un alfajor en un momento en el que uno necesita o quiere comer algo, que comer una fruta que tiene fibra y esa fibra va a enlentecer ese proceso de absorción del azúcar que ya trae naturalmente. Entonces, ahí hay un contraste, ¿sí? Por otro lado, hay otras cosas que las vamos a ver al final de la presentación, que es el orden en el que nosotros consumimos los alimentos o ciertas cosas que podemos hacer con los alimentos que hacen que ese aumento no genere el pico. El problema es el pico, porque el pico supera la capacidad que tiene el páncreas de manejar ese azúcar. Entonces, lo ideal es que sea como una meseta, que sea no tan alto y sea más prolongado y constante en el tiempo y vaya descendiendo lentamente. Ese aumento lento y gradual versus el aumento rápido y muy elevado es lo que marca la gran diferencia de cómo va a evolucionar esa persona a lo largo del tiempo o qué impacto va a tener en la salud. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuando comemos las cosas ciertas características, cuánto azúcar agregado tiene, y tener en mente esto, si tiene fibra o no, si es de una fuente natural o es agregado. Tener en cuenta esto, que el impacto que va a tener en nuestro cuerpo es totalmente diferente, aunque por ahí no sintamos algún efecto, pero igualmente el efecto se siente. Y el efecto es ese típico efecto que comemos algo dulce, cuando hacemos ese pico estamos repilas, estamos bien, pero después es como que hay un bajón. Y es exactamente lo que se ve en el gráfico acá en rojo. Subimos y bajamos. Y eso para el cuerpo no es bueno. ¿Por qué? Porque después genera un efecto rebote que la única manera de volvernos a sentir bien es repetir lo que hicimos antes, que no está bien. Entonces es donde se generan esos círculos viciosos de cada 2 horas tengo que comer o empieza a haber intolerancia al ayuno u otros síntomas que ya vamos a ir viendo. Entonces, sabiendo que el páncreas que produce la insulina puede manejar ciertos niveles de azúcar y por encima de esos niveles ya está fuera de su alcance, es que salieron distintas normativas o consensos médicos o recomendaciones como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde se calcula más o menos, y esto fue variando a lo largo del tiempo, cuánto se recomienda para que sea saludable para una persona de límite de consumo de azúcar agregado por día, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven acá en verde, en la parte de abajo de la tabla, es la dosis diaria recomendada. El límite, digamos, ideal de cuánto azúcar agregado puede consumir una persona en la infancia
o en la adultez. Y lo que se estipuló para la infancia son entre 15 y 20 gramos por día. En total, lo remarco, por día en total. Es mucho más de lo que una persona habitualmente consume, pero es el objetivo al cual uno tiene que aspirar o tiene que tener como meta para tener un cuerpo sano, llamémoslo así, y poder decir, bueno, mi cuerpo va a seguir funcionando, voy a hacer lo posible para que funcione. Es una recomendación saludable. En una persona adulta se estima más o menos entre 25 y 30 gramos por día. Ahora, después está el límite máximo, ¿sí? Que obviamente no se recomienda llegar a ese límite todos los días, ok, si pasa cada tanto, pero no podemos vivir, digamos, en la fila en color rojo, ¿sí? Y ese es el valor de 30 a 35 gramos de azúcar por día en la infancia y de 50 a 60 gramos por día en la adultez. Ahora, supongamos que en esa familia hay antecedentes genéticos de diabetes, antecedentes familiares, abuelos, bisabuelos, primos, hermanos. Bueno, en ese caso es indudable que la recomendación es mantenerse la mayor cantidad de las veces posible dentro de lo que es el límite ideal, la dosis diaria recomendada, lo que está en verde, y no vivir en rojo, ¿sí? Ahora, una persona puede no tener antecedentes familiares, pero igualmente querer tener una alimentación saludable y se puede mantener en esa dosis diaria recomendada. Pero es importante que como personas, por también nuestra propia soberanía alimentaria y nuestra salud, seamos conscientes, vuelvo a decir esta palabra porque es muy importante, de cuánto estamos consumiendo o comiendo o ingiriendo diariamente, sea a través de digamos, de algo que nosotros preparemos en casa, como puede ser una torta o puede ser algo comprado, pero más o menos tener una idea de dónde estamos posicionándonos y las personas a las que queremos ayudar también. Para que tengan una idea, porque acá yo hablaba, por ejemplo, 15, 20 gramos y uno a veces dice, ¿y cuánto es eso? Más o menos, en cucharaditas. Bueno, piensen que una cucharadita de té, así como se ve en la foto, colmada, es 6 gramos. Entonces, calculen que más o menos, volviendo a esta tabla, 3 cucharaditas son más o menos 18 gramos. Una persona en la infancia no podría comer más de 3 cucharaditas y una persona adulta no más de 5 o 6 cucharaditas, ¿sí? O menos incluso. Entonces, bueno, ese es el parámetro. Y como para comparar, un super alfajor puede llegar a tener 30 gramos. Es decir, yo me como un alfajor de esos por día como persona adulta o como niño y ya no podría comer ningún otro azúcar agregado porque ya cumplí con mi dosis, ¿sí? Y a veces cuando uno come algo así no está pensando en eso y eso es lo que tenemos que hacer, empezar a pensar, a hacer un stop, una pausita, un segundito y pensar, ¿cuánto sería? Eso es concientizarse, ¿no? Y, por ejemplo, una lata de gaseosa cola, no light, no cero, tiene una lata de 330 centímetros cúbicos, tiene aproximadamente 35 gramos. O sea, imagínense que el combo de una latita y un alfajor obviamente supera todo lo que es posible. Obviamente ya ahí está dentro de lo que es la dosis límite para un adulto. Y creo que esto es lo que nos tiene que hacer pensar, porque uno después empieza a mirar, a tener un poco más de control sobre lo que se está haciendo y lo que se está comiendo, porque es en esas letritas chiquititas que a veces no llegamos a ver de las etiquetas, es donde está la trampa. Y ahora, bueno, vamos a ir a ver un poco qué es lo que pasa, porque bueno, yo hablé del páncreas, de que lleva otras células el azúcar, pero ¿qué pasa, digamos, cuando por mucho tiempo estuvimos consumiendo mucho azúcar o no sabíamos y estuvimos siempre como en rojo, como les digo, y el páncreas hizo su trabajo, pero obviamente a lo que voy es, por más que el páncreas haga su trabajo y nosotros no sintamos que nuestro cuerpo se está dañando y por más que tengamos todo el tiempo picos de glucosa, el daño muchas veces no se ve a corto plazo, sino que se ve a largo plazo.
Entonces, ahora de lo que voy a hablar es un poco de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando el azúcar que está en la sangre, el páncreas a través de la insulina la redistribuye, pero hay algo que pasa ahí que no es positivo? Lo que sucede es que muchas veces la insulina no es suficiente como para poder llevar ese azúcar a todas las células. Entonces el azúcar queda dando vuelta por la sangre y a veces en vez de entrar a la célula y guardarse donde se tiene que guardar o hacer lo que tiene que hacer como función dentro de la célula, se empieza a pegar a la parte externa de la célula o adentro de los vasos por los que circula, de las arterias, de las venas. Y es ahí donde empiezan a aparecer los primeros problemas que no dan síntomas, pero que a largo plazo sí dan síntomas, ¿sí? Y ese es el daño que produce a nivel vascular, como aparece acá, eh, el daño que produce el azúcar a nivel vascular, pero también ocurre a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque como yo les decía, el azúcar que no se guarda dentro de las células sigue circulando por la sangre, sigue circulando y, por ejemplo, llega al cerebro y se pega a las neuronas o a otras células que están en el cerebro. Y ahí genera también una cosa que, si bien inicialmente no da síntomas, después a largo plazo sí empieza a dar síntomas. Y hay algo que, de lo que particularmente me gustaría hablar, que es el tema de la microbiota. Cuando yo empecé a estudiar medicina, a fines de los 90, no se hablaba de la microbiota, no existía la microbiota como una parte de nuestro cuerpo con una función biológica importante y reconocida. Pero hoy por hoy, muchos años después, por suerte, se revalorizó, se comenzó a estudiar, a investigar, y hace 10 años, cuando yo empecé a hablar de la microbiota versus ahora, ya se habla mucho más de este tema, y muchos médicos y personas del ámbito de la salud ya son más conscientes y saben que es muy importante esto para la salud. ¿Y qué tiene que ver entonces la microbiota con el azúcar y con el metabolismo y con todo lo que yo venía hablando? Básicamente, en el intestino, no solo, pero vamos a hablar en este caso de nuestro intestino, en el colon, en el intestino grueso, hay una comunidad, un ecosistema de microorganismos, ¿sí? Esos microorganismos son predominantemente bacterias. Hay distintos tipos de bacterias con distintos nombres, pero forman como un ecosistema. Cada una de esas bacterias que son diferentes las unas de las otras, como si fueran digamos, distintos efectores de una función, van a encargarse de cumplir un rol. Los lactobacillus van a hacer una cosa, otras van a hacer otra, y así sucesivamente. Y esos roles son muy importantes para nuestro cuerpo, a tal punto que nuestro cuerpo, si nosotros le sacáramos la microbiota intestinal, no podría vivir. No es compatible con la vida. Nosotros somos lo que se llama un holobionte. Somos un ser humano colonizado de bacterias. Y si contamos las células que tiene nuestro cuerpo y las bacterias que tenemos, somos más bacterias que células humanas. Somos más bacteria que humano. Aunque lo que vemos es un ser humano, pero está repleto de millones y millones y millones y millones de bacterias. Y en nuestro cuerpo el material genético que tenemos son más bacterias que células humanas. Entonces, bueno, dicho esto, esas bacterias, ¿por qué coevolucionaron con nosotros? Porque nos ayudan a digerir alimentos que no podemos digerir, como ciertas fibras alimentarias, a producir las sustancias que usan las neuronas para comunicarse, que no solo las producen las neuronas, sino que también la produce la bacteria o las bacterias que forman parte de ese ecosistema, y muchas otras cosas que tienen que ver con la regulación del metabolismo y la función hormonal. Entonces, la microbiota es tan importante que nuestra felicidad incluso depende de la microbiota, porque el estado de ánimo está regulado por las sustancias que produce la microbiota intestinal y que luego llegan al cerebro y que interaccionan con la dinámica neuronal. Entonces, si yo consumo una dieta donde hay muchos ultraprocesados y azúcares agregados, esa microbiota, ¿qué pasa? Se va empobreciendo. Y empobrecerse quiere decir que se van muriendo sus células, se van muriendo esas bacterias.
Y es como pasa con el planeta a gran escala. Es un ecosistema del cual hemos eliminado y hemos borrado un montón de especies y se extinguieron. Eso mismo que vemos en escala planetaria ocurre en nuestro intestino. La forma en la que vivimos, la urbanización, la contaminación ambiental, la polución, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, incluso si comemos vegetales que vienen de suelos que están tratados con agroquímicos, no van a tener microorganismos vivos. Entonces, no van a incorporarse a esa microbiota intestinal. Los microorganismos vivos que vienen del alimento son los que enriquecen esa microbiota intestinal. El alimento ultraprocesado no tiene microorganismos vivos en general, ¿no? Por otro lado, el azúcar, y ahí viene el rol del azúcar, es como que una vez que llega al intestino o toma contacto de una manera con esa población, ese ecosistema de microorganismos, lo que va a pasar es que algunas bacterias les va a venir bien el azúcar y van a proliferar y van a multiplicarse, pero a otras no les va a hacer bien y las va a erradicar, por así decirlo. Entonces, el exceso de azúcar altera ese microambiente que hay en el colon y hace que muchas bacterias que necesitamos para producir esas sustancias que controlan el metabolismo, controlan la función neuronal, no se produzcan adecuadamente. Si ustedes hacen la experiencia de dejar de comer tanto azúcar, van a ver cómo hay un cambio a nivel intestinal, donde la panza se deshincha, donde se siente más ligereza, y eso tiene que ver, bueno, eso como uno de los beneficios más inmediatos, ¿no? Pero eso también impacta en esto que yo les decía, que es cómo uno se siente, ¿sí? Cómo uno se siente depende de esas microbiotas, porque ellas, aunque parezca de ciencia ficción, pero es real y está avalado científicamente desde hace muchos años ya, las bacterias modulan y regulan la función neuronal. Por eso se llama a esa población de microbiota más las neuronas que están en esa zona controlando la función intestinal, segundo cerebro. Y el segundo cerebro está conectado con el cerebro que tenemos acá. Entonces, vamos a ver ahora qué impacto entonces tiene eso a nivel de nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso se encarga de muchas funciones, aprendizaje, memoria, estado de ánimo, muchísimas cosas. Y lo que se vio es que las personas que desde la vida intrauterina ya están expuestos a niveles importantes de azúcar, porque la madre es diabética o consume mucho azúcar o tiene una alimentación fuera de control, o no sabe que tiene que regular su alimentación y su consumo de azúcar, ya va a generar un condicionamiento en el desarrollo del sistema nervioso intrauterino. Y no solo eso, sino las preferencias alimentarias de esa persona durante su vida postnatal. ¿Por qué? Porque ese nivel de dulzor al cual la madre está habituada va a generar, va a dejar como una marca de preferencia en el bebé incluso antes del nacimiento. Entonces, ya se vio que, por ejemplo, madres que consumen mucho azúcar durante el embarazo, los bebés luego van a tener mucha preferencia por los alimentos dulces. Y es como que eso va a generar también un condicionamiento en cuanto a la alimentación y un montón de cosas que van a ir sucediendo. Y eso tiene que ver justamente también con cómo va a impactar ese consumo natural o esa tendencia natural por consumir azúcar en el desarrollo cognitivo de la persona. Las personas que consumen alimentos que tienen alta cantidad de azúcar o alimentos ultraprocesados y que es como la base de la alimentación, tienen a nivel de la función cognitiva, vamos puntualmente a lo que es aprendizaje y memoria, menor, digamos, performance, que sería, digamos, un desempeño no acorde a lo que tiene una persona que por ahí tiene una alimentación con un nivel de azúcar normal o bajo la media, o sea, dentro del límite normal, ¿sí? Y eso es algo que ya se estudió mucho, o sea, la relación que hay entre el consumo de azúcar y cómo eso va a condicionar el desarrollo
del cerebro en todo su potencial para aprender y para retener información. Y esto se vio en estudios que se han hecho con niños que provienen de países donde hay mayor consumo de azúcar per cápita en distintas partes del mundo, y lo que se veía es que retenían mucho menos tiempo, retenían mucho menos la información aprendida, tenían problemas de aprendizaje o problemas para resolver problemas, una menor capacidad resolutiva de problemas que se presentaban, problemas que muchas veces tienen que ver con cálculos matemáticos o no necesariamente, ¿sí? La capacidad de resolver un problema como una destreza cognitiva, ¿sí? Pero por otro lado, también no todo, o sea, no todo es aprendizaje y memoria. También hay otras funciones que salen de lo cognitivo y que tienen que ver con la función neuronal y que están muy ligadas a lo que es el estado de ánimo y el estado basal de la persona, cómo está la persona normalmente. Y lo que se vio es que el consumo excesivo de azúcar y esta alteración, o cuando yo hablo de consumo excesivo, es prácticamente lo que gran parte de las personas hacen sin saber que eso es dañino para su salud, ¿no? Pero esto también genera una mayor incidencia de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque como les contaba antes, la microbiota intestinal también regula ciertas hormonas, y una de esas hormonas es el cortisol. Y el cortisol es la hormona que nos ayuda a responder ante una situación de estrés. Cuando la liberamos mucho, se produce estrés crónico, y eso no es bueno para la salud, y no es bueno tampoco para las neuronas. Pero además, digamos que en el cerebro hay ciertas zonas que básicamente se encargan, son grupos neuronales que se encargan de controlar un poco el estado de ánimo. Y se vio que esas neuronas también están afectadas, sea directamente por estas sustancias que se producen en el microbiota intestinal, que son los neurotransmisores, y que regulan el estado de ánimo, o directamente a través de ciertas hormonas como el cortisol. Y la depresión es lo mismo, digamos que el estado de ánimo, hoy por hoy, se sabe que está muy relacionado con la microbiota intestinal, por esto que les explico. Muchos neurotransmisores se sintetizan allí y son las sustancias que las neuronas usan para comunicarse. Y cuando no hay ciertas poblaciones neuronales o se desbalancea todo eso, esos mecanismos se empiezan a alterar y es donde empiezan a aparecer también los primeros síntomas. Y a veces uno naturaliza la depresión. Y la depresión o la ansiedad a veces es un reflejo de la mala alimentación o de una alimentación inadecuada. Bien, ahora vamos a ver algunas estadísticas. Uno de los datos que quería compartir con ustedes es cuánto azúcar, y vamos a hablar de azúcar como sacarosa, y por otro lado es lo que está en verde, ¿no? Y por otro lado el JMAF, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que está en azul, es lo que se utiliza actualmente y se prevé que se va a consumir per cápita en los próximos prácticamente 8 o 10 años, 7 o 10 años, al 2033. Estas estadísticas, ahí yo les dejé la fuente, como parámetro de referencia son muy recientes, van a variar de región en región, porque como les comentaba anteriormente, la industria alimentaria lo tiene bastante estudiado y le preocupa que no se consuma también tanta cantidad de azúcar. Pero a lo que voy es, hay países donde, por ejemplo, para endulzar, como en Estados Unidos, se utiliza muchísimo más jarabe de maíz de alta fructosa que, por ejemplo, en África, ¿sí? O en el sudeste asiático, o en Europa. Y eso es porque es más barato utilizarlo, se puede consumir, digamos, de una manera que para la persona va a generar un alto nivel de dulzor, pero por otro lado, por ahí la industria, en ese caso, le resulta rentable en relación al azúcar común, al azúcar de mesa, a la sacarosa, por su poder endulzante, ¿sí? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista sanitario, si lo vemos desde esa perspectiva, para el comensal es más perjudicial para su salud. ¿Por qué? Porque el jarabe de maíz de alta fructosa llega al cerebro mucho más rápido porque entra más fácil que el azúcar común. Y digamos que
activa esa sensación de placer y recompensa mucho más rápido. En otros países no se utiliza tanto por diferentes razones, en otras zonas, entonces hay una variabilidad. Pero lo que es importante ver, por ejemplo, si nos enfocamos en esta segunda parte de acá, que es América Latina y Caribe, para Latinoamérica hubo un descenso del consumo de azúcar per cápita en los últimos, digamos, 10 años, más o menos. Pero no se prevé una disminución, sino que se prevé que se mantenga de la misma manera. Y en esa zona, perdón, si bien se utiliza predominantemente azúcar, también se utiliza en cierta proporción jarabe de maíz de alta fructosa. En otras zonas, por ejemplo, aquí en Europa, tanto no se utiliza, en África Central y del Sur prácticamente no se utiliza, a veces es por una cuestión de disponibilidad regional, pero lo que sí es sorprendente en relación a eso es que a nivel orgánico impactan de manera diferente y en Estados Unidos se sigue utilizando. Tendencialmente no va a aumentar el consumo por parte de la industria alimentaria en la aplicación de alimentos industrializados de esa materia prima, por llamarlo de alguna manera, o de ese insumo, pero tampoco vemos que vaya a disminuir. Entonces, digamos que de acá al 2033, por más que exista toda esta energía por parte de muchas personas por fomentar una disminución en el consumo de azúcares, la realidad es que no se prevé que vaya a disminuir demasiado. ¿Y eso qué nos dice indirectamente? Que el impacto en la salud va a seguir siendo como es ahora o va a empeorar, porque en tanto no se implementen medidas para restringir más o para regular ese consumo per cápita de azúcar anual o concientizar de alguna manera, el impacto en la salud va a seguir existiendo y a nivel sanitario cada vez vamos a ver más consecuencias. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa puntualmente en Argentina y qué es lo que me gustaría poder dejar como mensaje. Y para esto, en cuanto a datos estadísticos, me voy a focalizar puntualmente en lo que es sobrepeso y obesidad. Y estamos hablando de ya un parámetro que clínicamente, desde el punto de vista de la medicina, es una señal de alarma. El sobrepeso y la obesidad ya en sí constituye parte de una condición en la cual el individuo está afrontando un desbalance en su fisiología, ¿sí? Y en ese caso tenemos que tomar medidas para beneficiar a la persona y revertir esa situación. Entonces, en este caso los datos que yo les voy a compartir son estrictamente de obesidad y sobrepeso hasta los 19 años, ¿sí? Si ustedes quieren ver este reporte, yo aquí les dejé, este es el reporte más reciente que hizo UNICEF acerca de este tema, les dejo este QR que ustedes después, cuando tengan la presentación, lo pueden escanear y ver el reporte completo. Entonces, bueno, ¿qué sabemos hoy por hoy? Que en la actualidad, al 2023, el 12,6% de los menores de 5 años ya presentan diagnóstico de sobrepeso u obesidad y el 16,9% entre los 5 y los 19 años. Estos valores que les estoy mostrando en este caso lo posicionaron a Argentina en el puesto número 1 en esos dos rangos de edad en toda Latinoamérica. Entonces acá es como que hay una señal de alarma importante, porque regionalmente, en los años más críticos de vida, en los años críticos de vida de una persona, críticos me refiero en que es como plantar una semilla, ¿no? La alimentación en ese periodo es clave y va a predisponer ciertas enfermedades o no. Y esas enfermedades, dentro de las más comunes que vamos a encontrar, está la diabetes. Y la diabetes es un gran problema, porque es una enfermedad silenciosa en la cual en la mayor parte de los años de vida de la persona no hay síntomas, pero cuando los síntomas empiezan a aparecer es porque el daño ya estuvo hecho. Y es ese daño silencioso del que yo les hablaba, en el cual la
el azúcar en la sangre se va depositando en las neuronas, va alterando la microbiota intestinal y va produciendo cambios en los vasos sanguíneos, que después eso no es tan fácil de revertir o es prácticamente irreversible. Y lo que más importa es prevenir. Entonces, por eso este rango de edad es crítico. Ahora bien, en este caso, teniendo en cuenta estos datos, hay otros organismos que también estuvieron haciendo análisis estadísticos y proyecciones epidemiológicas, y de otra fuente, que es el Atlas Mundial de la Obesidad, que es el más reciente, que es el 2024, que otra vez les dejo acá el QR para que ustedes lo escaneen y lo puedan ver. Acá la proyección muestra cómo en Argentina, de acá a los próximos 10 años, se va a mantener estos niveles, y en este caso habla de índice de masa corporal elevado, que no necesariamente es sobrepeso ni obesidad, sino que es un índice de masa corporal por encima del valor normal, que es 25. Pero después, de acuerdo a qué rango está aumentado, ya puede entrar dentro de la categoría de sobrepeso u obesidad. Entonces, el panorama es que no va a mejorar. Y eso ya lo vimos antes un poco en otros datos que son de distinto tipo de análisis, pero que más o menos la tendencia es la misma. Pero sí en la adultez vemos que va a pasar de lo que fue en el 2020, menos de 22,5 millones de personas que presentan un índice de masa corporal elevado, a acercarse a los 27 millones de personas con un índice de masa corporal elevada. Y dentro de estas proyecciones epidemiológicas, lo que se vio, en cuanto, siguiendo de nuevo esto del índice de masa corporal elevado, lo que se prevé para el 2035, como les decía, hay distintos datos estadísticos según rango de edad, según país y demás, pero entre los 5 y los 19 años, descontando menores de 5 años, en este caso, lo que vemos es que para el 2035 va a aumentar un 10% más ese parámetro de índice de masa corporal elevado. De allí veremos luego quiénes derivan para el lado, se mantienen en eso, o derivan para el lado de la sobrepeso o la obesidad, pero de todas maneras ya es un dato alarmante y para el cual obviamente tenemos que tratar de hacer todo lo posible por revertir. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir eso? ¿Qué estrategias y qué herramientas podemos utilizar para reducir el consumo de azúcar agregado y para poder atenuar el impacto que tiene en la salud? Esto lo remarco bien separadamente porque es como que hay que tratar en lo posible de tener en cuenta ambas partes, ¿sí? Porque una cosa es poder reducir, y eso muchas veces lo podemos hacer, pero otras veces no lo podemos hacer por diferentes razones, porque la comida es la que hay, porque los productos son los que hay, porque las costumbres de alimentación son las que hay, pero a veces sí, al menos como posibilidad, si no podemos cambiar eso, podemos atenuar. Entonces yo quería aportarles también esta herramienta, porque no siempre, para todas las personas que escuchen esta charla, va a ser posible reducir, porque no se van a dar las condiciones, porque pueden ser poblaciones vulnerables, pueden ser distintas situaciones que hagan que no se pueda implementar ese cambio. Entonces, por lo menos dejar bajo la manga las de atenuar el impacto, que eso siempre sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema? Bueno, yo lo dividí en diferentes como estrategias o alternativas para que puedan ustedes tener como una especie de caja de herramientas y, de acuerdo a la situación, utilizar lo que les pueda resultar más favorable para ese caso. Y en este caso, hablando de esto justamente, me gustaría decir algo muy importante, y es que todas las personas son diferentes. Y cuando empezamos a hablar de comida, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, cada comunidad es un mundo. Y tenemos que entender qué es lo que pasa, tenemos que empatizarnos y entender cómo se da la situación, qué es lo que está ocurriendo, conocer cuáles son los hábitos de alimentación característicos de ese grupo de personas y ver con las herramientas que tenemos cómo podemos ayudar. Pero si pensamos aplicar la misma solución para todos, no necesariamente va a funcionar,
puede fallar porque las personas son diferentes. Y ya lo hemos hablado a lo largo de esta charla. Hay personas a las que les gusta más lo dulce, hay personas a las que les gusta más lo salado, hay personas con tendencia a tener sobrepeso, hay personas que no, hay personas que comen un montón y no engordan, hay personas que son sedentarias y no engordan, y hay personas en las que si no comen algo dulce 3 veces o 4 veces por día, no pueden trabajar. Entonces, es tan amplio el abanico de posibilidades que justamente por eso es que está bueno que ustedes tengan diferentes estrategias y que las apliquen según el caso. Entonces, una de las primeras cosas es conocer el nivel de dulzor preferido y habitual de esa comunidad, de esa persona a quienes ustedes estén tratando de ayudar. Y a veces nos damos cuenta que ciertos grupos de personas o en ciertos lugares se come más azúcar que en otros. Eso ya lo hemos hablado. Yo les contaba, por ejemplo, la diferencia entre un país y otro país. Y eso va a pasar también de una provincia a otra provincia o de una ciudad a otra ciudad. Van a haber diferencias porque a veces se dan de esa manera. Las personas es como que se agrupan y hay una tendencia común a preferir ciertas cosas sobre otras. Entonces, ¿cómo medimos este nivel de dulzor? Digamos que la herramienta más importante para decodificar esto que yo les mencionaba de los hábitos, las preferencias, el nivel de dulzor y demás, es hablar, preguntar, entender qué hace esa persona a lo largo del día. Por ejemplo, siguiendo con lo que yo mencionaba antes, hábitos y preferencias. Esa persona se levanta, ¿desayuna o no desayuna? Si desayuna, ¿qué desayuna? ¿Desayuna dulce o desayuna salado? Vamos a poner un ejemplo. Una persona se levanta y desayuna un café con leche, con 3 cucharaditas de azúcar y medio paquete de galletitas. Galletitas dulces. Cualquier galletita comercial dulce. Entonces ahí ya tenemos que la persona en ayunas se va a comer un café que tiene 3 cucharaditas de azúcar, son 18 gramos, y 6, 7, 8, 10 galletitas que van a tener quizá la misma cantidad de azúcar, si no más. Entonces, en ayunas, con el estómago vacío, lo primero que esa persona come es entre 20 y 40 gramos de azúcar. ¿Qué va a pasar con el, el cuerpo, el metabolismo? Lo que les explicaba en ese gráfico que tenía la curva en rojo o la curva en naranja. Se va a producir un pico. ¿Por qué? Porque lo primero que recibe el cuerpo en ayunas es azúcar. Indefectiblemente, ese desayuno va a producir un pico. Porque ese azúcar, que es el azúcar que yo pongo, el azúcar de mesa, es azúcar puro, llamémoslo así. Entonces se absorbe súper rápido. Y las galletitas tienen azúcar agregada, también se absorbe rápido. Entonces ahí ya estamos en un nivel de dulzor rojo, como especie de semáforo o, o radarcito que nos va indicando para qué lado va. Si ahora la persona me dice, mira, yo no desayuno o me levanto y tengo rápidamente salgo, me tomo un café solo, bueno, ahí va a estar en verde, ¿sí? Ahora la persona dice, sí, yo me levanto, pero tomo café, pero después me lo acompaño con un pan y queso untable arriba. Bueno, ahí estaría en amarillo, porque si bien hay un carbohidrato, también hay una grasa, no hay azúcar agregado en el café, bueno, y ese es el semáforo que nosotros nos tenemos que ir mentalizando, el nivel. Va para el lado del verde, va para el lado del amarillo, va para el lado del rojo. Y así preguntar lo mismo con el almuerzo, con la cena, si se merienda, y tener una idea de cuánto azúcar come esa persona y si, por ejemplo, le gusta desayunar dulce o salado, si todos los días come algo dulce después de comer o si merienda algo dulce, y establecer ese nivel de dulzor, o si todas sus infusiones son o no son con endulzantes. Ahora, la persona puede no usar azúcar y usar endulzantes artificiales, pero igualmente tiene un nivel de dulzor elevado, porque los endulzantes que no aportan caloría, de todas maneras, digamos, entrenan al cerebro para que el placer se construya en base a cierto nivel de dulzor. Y muchas veces un producto ultraprocesado no tiene azúcar agregado
pero igual es dulce. Entonces entrena al cerebro a que uno quiera comer con cierto nivel de dulzor. Y uno después hace una torta casera y le pone un montón de azúcar. ¿Por qué? Porque ese nivel de dulzor ya está seteado en el cerebro. Luego, otra cosa que me parece una herramienta muy importante y que cambia mucho el panorama es tener a mano las tablas de índice glucémico, que acá les dejo un QR también para que ustedes puedan acceder a esa tabla. Les proporcioné una que me pareció interesante, que es del Hospital de la Universidad de Navarra, en España, que está bastante completita. Estas van cambiando año por año, yo siempre trato de elegir la que por ahí me parezca más representativa. Este es un micro resumen, porque las tablas son larguísimas, están ordenadas con esta estructura de semáforo. Rojo es el alimento que tiene alto índice glucémico. Eso quiere decir que si yo lo como, me va a llevar el azúcar en sangre al límite o más del límite. Medio es que me lo mantiene más o menos en, podríamos decir, medio parecido a la meseta que nosotros vimos en el gráfico de cómo impacta el azúcar en la sangre. Y bajo, que no lo va a impactar tanto. Es decir, lo que está en rojo va a producir ese pico, como el gráfico que yo les mostraba antes, que estaba en rojo y producía ese pico. Yo acá les puse algunos alimentos los más comunes. Por ejemplo, miel, mermelada, jugos de fruta, eh, sobre todo los que son súper industriales, por ejemplo, pan blanco, arroz blanco hervido, helados, cereales, sandías, fideos hervidos, no al dente, sino cuando están más blanditos, papa, batata, zanahoria hervida, cerveza. La cerveza es una de las bebidas que sube más del máximo el índice glucémico en la sangre. O sea, son alimentos de alto índice glucémico, impactan drásticamente la glucemia, o los vinos dulces. Después, el azúcar de mesa impacta medio, obviamente eso poniendo una cantidad restringida. Si yo como les decía, demasiado azúcar al límite de lo recomendado, va a subir más, porque estoy agregando más azúcar, ¿no? Pero en una cantidad como dentro de ese valor de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no va a impactar tanto. Banana madura, banana pasada sería como alto índice glucémico, arroz integral, pastas cocidas al dente, arroz hervido, siempre que sea integral, rojo o negro, está bastante bien en cuanto al índice glucémico. Ya si es el arroz blanco, va para arriba, va para el rojo. Después, por ejemplo, frutas muy dulces como la pasa de uva, el ananá, o después verduras como la remolacha cocida, harina de maíz, avena instantánea, que uno dice, bueno, sí, pero bueno, también con medición. Y los de bajo índice glucémico, algunos ejemplos, amaranto, quinoa cocida, pan de centeno 100%, trigo bulgur, la yuca cocida, ajíes, manzana, zanahoria cruda, no cocida, verduras de hoja, crucífero, porotos, lentejas cocidas, garbanzo, vino seco, bueno. Yo ahí más o menos les expliqué algunas como para decir, bueno, cuando yo indago en qué, o en una comunidad, o en una persona, en qué está comiendo, esto me sirve mucho de parámetro de referencia, porque también vamos otra vez a ese nivel que veíamos antes, si va para un lado o para otro. La persona me dice, sí, yo tengo una buena alimentación, como batata, zanahoria hervida, pasas de uva, ananá, bueno, pero en realidad todo eso es de alto índice glucémico, o calabaza, zapallo, son todos de alto índice glucémico. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Es como que hay que balancear. Y hay otros secretos que, bueno, ya vamos a ir viendo también. Y acá algo muy interesante que quería también compartir con ustedes, que cuando nosotros tenemos que decodificar lo que una persona utiliza en su vida cotidiana, lo que come, cómo se alimenta, este comensal imaginario, también tenemos que tener en cuenta que si tratamos de ayudar a la persona, ese aprendizaje de incorporación de, bueno, el semáforo o cambiar algunas cositas, como vamos a ir viendo, no va a ser lineal, no va a ser lineal, van a haber altibajos, pero creo que es muy relevante y que cambia mucho la situación, que uno le avise a la persona
que esos altibajos son normales. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que la persona se va a decepcionar y se va a sentir mal. Entonces, si uno quiere ayudar a esa persona a acostumbrar al paladar, a que coma cosas que no sean tan dulces o que lo haga de manera más espaciado, disminuyendo gradualmente la frecuencia y la cantidad, como les ejemplifico en este caso, cualquier intervención que nosotros querramos recomendar, van a haber altibajos, pero esos altibajos son normales. ¿Por qué? Porque todo ese cambio está mediado por un cambio en las preferencias alimentarias y en este circuito del placer de la recompensa que tiene nuestro cerebro. Y está mediado por neuronas. Y las neuronas funcionan de esta manera. Les lleva un tiempo acomodarse, reacomodarse, porque venían trabajando de una manera y ahora las queremos hacer trabajar de otra. Entonces, esto que les muestro acá en este grafiquito, básicamente lo que refuerza o lo que trata de ejemplificar es que hay altibajos y cómo sucede. Es así, es oscilante hasta que finalmente, al final lo logré o lo logran y se estabiliza ese cambio, ¿sí? El cambio al principio oscila y después ese cambio consolida o se estabiliza y finalmente tiene una predominancia o forma parte de una nueva forma de funcionar de las neuronas o de reconectarse. Cuando nosotros queremos indicar a una persona que haga un cambio, nunca jamás va a funcionar si ese cambio se lo pedimos que lo haga de un día para el otro, porque el cerebro, si se tiene que adaptar con esto, no se logra adaptar, no se logra adaptar, directamente entra en colapso total y falla. Entonces, el secreto es que ese cambio sea gradual. Entonces, supongamos que vamos a volver al ejemplo de la persona que desayuna el café con leche con 3 cucharadas de azúcar y medio paquete de galletitas. Ir bajando, bueno, esta primera semana probá a ponerle 2,5 de azúcar. Y la otra semana probás 2 cucharaditas. Y luego probás 1,5. Y así sucesivamente. Y hay días en los que te va a parecer bien, como acá, hay días en los que vas a creer que lo vas a poder lograr, hay días en los que te vas a sentir mal, pero finalmente eso se va a consolidar. Y lo mismo en la cantidad, digamos, frecuencia y cantidad, se puede jugar mucho con eso, porque a veces uno dice, bueno, trato de ir bajando gradualmente y cada vez que la persona desayuna, bajar un poquito menos la cantidad de azúcar. Pero también podemos intercalar la frecuencia, un día desayunar café con leche con azúcar y un día desayunar mate amargo. Entonces, ahí vamos balanceando también y ayudando a que ese cambio se pueda establecer. Lo mismo con las galletitas. A ver, tratar de cambiar un poco o bajar la cantidad de galletitas y un día decir, bueno, desayuno galletitas, pero otro día otro alimento que no tenga ese azúcar agregado, aunque sea, no sé, algo simple, puede ser un yogur, otra cosa que reemplace y que de alguna manera, o algún pan más con harinas integrales, que sea de una digestión más lenta y que permita que el cuerpo se vaya adaptando a ese cambio paulatino. Entonces, bueno, hay veces, como en un momento mencioné, que ciertos cambios, por diferentes motivos, no se pueden realizar, porque por ahí no hay la posibilidad de un pan integral o de centeno, o no hay ciertas posibilidades, y lo que se puede comer es arroz, harinas, y eso es lo que hay, harinas refinadas, blancas, o arroces no integrales blancos. Entonces, ¿qué podría hacer yo si no tengo otra opción? Y eso es lo que hay. O tengo pan blanco y no tengo otra opción. O sea, puedo dejar las galletitas, pero me queda el pan blanco. No tengo otra opción. En ese caso hay un método muy eficaz que se llama la retrogradación de almidones. Y ese método básicamente consiste en tomar un alimento que puede ser, por ejemplo, un arroz servido, pastas servidas, panes horneados, cualquier alimento que tenga carbohidratos, que están hechos a base de almidones, y someterlo, una vez que ya lo cocinamos, a un proceso de enfriado. Es decir, supongamos que yo un plato de pasta,
o hago un plato de arroz, lo preparo. Lo dejo enfriar en la heladera de ese día a la noche al día siguiente, ¿no? O por ejemplo, un pan lo congelo. El arroz o la pasta podría congelarlo, pero supongamos que en vez de congelarlo lo pongo en la heladera. Al otro día lo saco de la heladera o lo saco del freezer y lo recaliento. Eso hace que esa molécula de almidón, que originalmente, cuando ni bien la cociné y estaba calentito, o el pan estaba recién no sacado de la heladera, sino del supermercado, ¿no? En vez de tostarlo o en vez de la pasta de comérmela en este momento o el arroz comérmelo en este momento, lo enfrío y después lo recaliento, ese almidón pasa por ese proceso de shock térmico, por llamarlo de alguna manera, a transformarse más en una fibra que en un azúcar. Y la fibra, el cuerpo no la puede digerir tan rápidamente. Entonces hace que en vez de producirse ese pico en la glucosa, en la sangre, cuando se absorbe, se produzca más tipo meseta. No implica que la persona tiene que comer la comida fría, para nada. Piensen que solo pasa por un proceso de enfriado que cambia la estructura a nivel molecular de esos almidones y los transforma en algo que es ligeramente menos digerible. No cambia el gusto, no cambia el sabor, pero hace que impacte de una manera mucho más saludable en el cuerpo y atenúa el efecto que tienen los azúcares. Otra recomendación que se puede tener en cuenta es el orden en el que se comen los alimentos. Y esto también entraría como dentro de esa categoría de atenuar. No tengo otra opción. ¿Qué es lo que hago? Porque esto es lo que tengo. Bueno, nunca optar por comer, que lo primero que uno coma sea algo que es de alto índice glucémico o que tiene azúcares agregados. Tratar de cambiar el orden. Supongamos que me levanto y me tomo un juguito en cajita de esos comerciales. No, eso es lo que justamente no hay que hacer, la cruz, como se ve acá. Evitar. O me levanto y como unas galletitas y un juguito. No, ¿eso por qué? Porque justamente produce ese pico y condiciona que nuestro cuerpo ya se acostumbra, se levanta y quiere ese azúcar. Entonces lo entrenamos de esa manera, porque es lo que hay que revertir. Entonces la estrategia es todo lo que tiene carbohidratos se come en segundo lugar. Y en primer lugar, por ejemplo, una ensalada, lechuga, tomate y cebolla, un poco de verduras de hoja, coliflor hervido, brócoli hervido, condimentado, eh, huevos embutidos, quesos, ese tipo de alimentos que tienen grasas de origen animal, también producen un efecto amortiguante. A ver, eso va a depender del tipo de alimentación que tenga una persona, si es omnívora, vegana, vegetariana, o va a depender también el colesterol, por ejemplo. Entonces, hay que evaluar cada caso. Por eso yo les digo, cada caso es un mundo. Pero hay un abanico de posibilidades que van desde la fibra hasta las grasas saludables y las proteínas como primer paso y luego, en un segundo paso, comer los alimentos que tengan carbohidratos, las cosas que van a aumentar el índice glucémico. ¿Por qué? Porque de esta manera es como que la fibra, las proteínas y los lípidos retardan la absorción de los carbohidratos. Es como que compiten y van a ganar. Entonces, desplazan o retardan o enlentecen la absorción de los azúcares o de los carbohidratos que van a hacer ese pico. Entonces lo evitamos. Esa sería una estrategia atenuante. Otra cosa que es muy importante es qué hacemos inmediatamente después de comer. Siempre nos han dicho que después de comer hay que hacer la digestión. Sí, ok, no vamos a salir a correr una maratón, pero no impide que estemos haciendo la digestión, que podamos hacer una caminata o estar en movimiento cuando terminamos de comer. Es decir, comemos y en vez de sentarse en una silla, mirar la tele o hacer algo sedentario, ni hablar de dormir la siesta, hay que moverse, estar en movimiento. O sea, comimos
levantamos la mesa o terminamos de comer y no salir a correr, ¿eh? No digo ni nadar, ni nada que implique un esfuerzo severo, sino algo tranquilo, una caminata 10, 15 minutitos, o moverse en la casa, hacer algo, o en el lugar en el que uno esté. Eso atenúa muchísimo la absorción y el impacto que tiene esa glucosa que el cuerpo va absorbiendo. Otra de las estrategias, yendo, digamos, a cosas que también podemos implementar, es informar sobre el etiquetado de los productos para saber la cantidad que tienen de azúcar agregado. Leer y tomarse la costumbre de leer. A veces los pacientes le llevan a los médicos los productos y los médicos ayudan. También los médicos muchas veces enseñan a los pacientes o personal sanitario que enseña a las personas o quienes puedan ayudar a cumplir esa función informativa. Ahora, con el etiquetado hexagonal, es más fácil que uno se dé cuenta y poder mirar, porque a primera vista, una mirada veloz, ya tenemos una idea de qué excesos tiene. Pero está bueno también poder mirar y leer en la etiqueta, por ejemplo, este tiene azúcar y glucosa. Es un dulce de leche. Tiene azúcar y glucosa, las dos cosas. Y muchas veces van a ver que tienen varios endulzantes. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos ir calculando ciertas cosas. Esta etiqueta que yo les pegué acá de dulce de leche, habla de que una porción, o sea, 20 gramos de dulce de leche tienen 11 gramos de azúcar. Quiere decir que más del 50% de lo que vemos nosotros como nuestro cerebro percibe como dulce de leche es en realidad azúcar. Entonces, el peso que eso tiene, si yo, por ejemplo, tengo una porción de 20 gramos de dulce de leche, voy a estar comiendo casi la mitad de azúcar. Y nos va a servir para calcular otras cosas que les quería explicar ahora. A veces, en muchos casos, se nos da por preparar, se da la situación, ¿no?, de que podemos comer algo casero o algo que compramos y que creemos que está bien hecho, que es artesanal, pero tendríamos que empezar también a agregar un puntito más de complejidad, que es, ¿cuánto azúcar tiene eso que estoy comiendo? ¿Y con qué frecuencia lo puedo comer? ¿Cuánto puedo comer de eso? Entonces, acá les hice como un esquemita, con una cuenta, una torta imaginaria que preparamos caserita, todo bien, pero supongamos que esa torta lleva un pote de dulce de leche, es el mismo dulce de leche de la foto que vimos antes, que son 400 gramos de dulce de leche. Y si sacamos la cuenta, si 20 gramos de dulce de leche son 11 gramos de azúcar, 400 gramos de dulce de leche, que le puse a la torta esta imaginaria, tiene 220 gramos de azúcar. Y si yo la corto en 8 porciones y me como una porción de torta, y estoy hablando del azúcar que tiene el dulce de leche, sin contar el azúcar que aporta la harina que usé para hacer la preparación, ¿no?, que también aporta, me estoy comiendo 27,5 gramos de azúcar por porción, con lo cual ya no podría comerme ningún azúcar agregado más en el día. Ni un cafecito con azúcar, ni un yogur con azúcar, nada, nada. Entonces, ser conscientes de esto implica hacer ese trabajo, ¿no?, de no idealizar tanto ciertos alimentos y mirarlos con una mirada desde la prevención, porque si bien es una mirada crítica, es una mirada que tiene como fin último que podamos vivir mejor, ¿no? Vivir y envejecer mejor. En relación a eso, también hay cosas a las que nos lleva justamente tener la costumbre, ¿no?, de comer de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo llamo hábitos y patrones. Es un cumpleaños, hacemos una torta. O es un evento porque, no sé, es el cumpleaños, como dije, o alguien quiere festejar algo, por cualquier razón, hacemos una torta. Pasan otras cosas. En ese caso acá ahora hace calor, tengo mucho calor, quiero tomar una bebida fresca, hay un detonante. A veces hay detonantes, lo que yo llamo detonantes, que puede ser una celebración, una juntada, una cuestión climática, un gustito, una recompensa, lo que sea. Y eso hace que se genere esta, ¿cómo decir?,
necesidad, llamémoslo, o esta situación en la cual queremos comer algo que sea dulce. Pero para comer algo dulce, la realidad es que también tengo que tener en cuenta y ser consciente cuánto voy a comer a lo largo del día y lo que les explicaba de tener como patrones. Entonces, ahí es donde tengo que reconectar mi cerebro de otra manera y pensar, ok, ¿me está pasando esto o va a pasar esto? ¿Qué ventajas me trae a mí o, digamos, cómo impacta en mi vida esto que voy a hacer? Y esto tiene que ver con qué valor le damos a nuestra salud y en función de eso las decisiones que tomamos. Si nosotros sabemos hoy por hoy, después de toda esta charla, que el azúcar que consumimos o que comemos ahora puede no mostrar síntomas, pero puede hacer que tengamos una vejez o una adultez para los niños, marcada por ciertas enfermedades que van a generar un problema para nuestra autonomía y nuestro bienestar y nuestra capacidad de llevar una vida normal. Si el valor que yo le doy a mi vida y a mis decisiones está orientado hacia ese lado, voy a empezar a pensar un poquitito más qué es lo que estoy comiendo y por qué. Entonces puedo reconectar al cerebro para que de alguna manera empiece a ir por otro camino. Entonces puedo cambiar mi conducta. ¿Por qué? Porque ¿a qué le doy valor yo? ¿A lo inmediato, que es el gustito de ahora? ¿O le doy valor a lo que va a ser mi salud a futuro? Eso es lo que marca la recompensa en el cerebro. Es decir, la recompensa puede ser inmediata y está bien y genera cierta gratificación, pero también nosotros podemos pensar que nuestro objetivo es estar bien o que las otras personas a las que queremos ayudar estén bien a largo plazo. Y esa es la recompensa. Entonces, a veces es cambiar esa escala de valores y ver a qué le damos valor y estos detonantes van a funcionar de otra manera. Entonces, detectar esos detonantes, regularlos, es decir, ok, se me viene una semana y tengo 2 cumpleaños y sé que en los 2 me voy a exceder. Entonces, bueno, a ver, analizar frecuencia, analizar cómo podría regularlo. Si voy a comer una torta, bueno, quizá antes de eso comer algo que sea proteico o grasas saludables o verduras, vegetales de bajo índice glucémico que me ayuden a atenuar el impacto y tratar de, no sé, pedir media porción, que también es válido en vez de una porción entera, ir controlando y pensar en la recompensa. La recompensa no es solo el placer de comer algo dulce, porque a veces a uno se le va con la segunda cucharada, sino pensar también en que a largo plazo es un beneficio para la salud. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación o queremos ayudar a alguien que se enfrenta a esa situación, pensar en esto. ¿Qué se quiere comer o qué se quiere tomar? O sea, ese patrón de conducta o esos hábitos. ¿Y qué opciones con menos azúcar agregado o con, digamos, una intervención que me permita que tenga menos impacto para la salud? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría reemplazarlo? ¿Qué puedo hacer? Y tener en cuenta que ese proceso es un proceso que no siempre es lineal y que tiene sus altibajos, que soy consciente de eso. Entonces, si las cosas no salen como uno imaginaba y uno fracasa y se termina comiendo 2 porciones de torta, la próxima hay chances de que uno lo logre si uno tiene como objetivo tratar de cambiar. ¿Por qué? Porque el cerebro cuenta con esta capacidad, que es la neuroplasticidad, de adaptarse a distintas situaciones y poder reconfigurarse o desprogramarse de eso que venía programado y funcionar de otra manera. Entonces, creo que hay muchas opciones. Obviamente, ustedes se van a enfrentar a diferentes casos y van a querer ayudar con diferentes estrategias y mientras tengamos claro cuál es el objetivo y hacia qué lugar queremos ir, esas intervenciones se pueden implementar dependiendo del caso, dependiendo de la persona y ajustándose a cada necesidad y sabiendo sobre todo que el cerebro tiene la capacidad de adaptar sus preferencias alimentarias, el cuerpo lo va a agradecer, se los aseguro, lo va a agradecer y se van a sorprender de cómo se pueden cambiar ciertos patrones y ciertos hábitos y sobre todo el azúcar que parece imposible
y también lo digo por experiencia propia, es increíble cómo podemos acostumbrar al cerebro y al paladar a disfrutar de un nivel de dulzor y a reconstruir ese placer desde otro lugar, más ligado con el bienestar. Entonces, bueno, resumiendo esta parte, podemos pasar de hábitos poco saludables a base de viejos valores o a base de una forma de funcionar de nuestro cerebro programada, desprogramar, usar la neuroplasticidad para adquirir hábitos más saludables en base a valores que sean actualizados, hacer un upgrade de esos valores, en conclusión. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, acá estoy para, para ustedes. Bárbara, la charla también, muchas gracias. Súper interesante también las recomendaciones, como estuvieron planteadas, por esto de ponerme un poco en el proceso y hacerlo accesible y adaptado a cada caso en particular. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algo. Esto lo vamos a dejar igual, lo vamos a compartir el enlace y lo vamos a dejar colgado para que puedan acceder. Sí, o alguna situación que les haya pasado donde por ahí no saben cómo abordar esa situación y se plantearon, ¿no? Quizá en este caso no sé cómo hacer, cómo lo podría afrontar, ¿no? Con estas herramientas. Pero sí, es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque la preferencia por lo dulce y cómo el azúcar agregado que está desde la vida intrauterina ya presente y ahí actuando para nuestro cerebro es algo muy fuerte. Creo que esta cosa de saber que es un proceso complejo, ya entender que es un proceso complejo, ayuda. Porque se lo aborda de diferente, ¿no? Y teniendo herramientas y siendo también amable con el proceso en sí mismo y con una misma y dándose tiempo. Por eso también está bueno el acompañamiento que pueda hacer la médica o el médico, el nutricionista, de ir sosteniendo también el proceso con la paciente, ¿no? Totalmente, porque esto de la curva de aprendizaje no es una cosa menor, porque siempre pensamos que va a ser lineal, que una vez que uno mejora y ya está, ahora es todo para arriba. Y no siempre eso es así. No, y es más, no es, la mayor parte de las veces no es así. Hay altibajos. Y esos altibajos son totalmente normales porque es un sistema que se está remodelando. Y algunas veces va a fallar y otras veces va a salir todo bien. Entonces lo importante es que ahí nos demos cuenta que no es que somos, que o no podemos ayudar y no estamos ayudando, o la otra persona no está poniendo de su parte. Es empatizarse, es entender que funciona de esa manera y que aún así existe la posibilidad absolutamente de que sea exitoso. Clarísimo, Bárbara, no sé si alguien quiere comentar algo o ya vamos cerrando y dejamos este enlace para compartir a todas las personas que no pudieron sumarse ahora. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Silvina, soy de la UPA 1 General Paz, Santiago del Estero. Y quería compartirles que nosotros nos ha tocado una experiencia, por ejemplo, todos los años realizamos el programa ProSane en los colegios. Y este año se ha notado mucho el índice muy alto de obesidad en niñitos desde los 6 años hasta los 19, como decía ahí la doctora. Un índice muy alto se ha detectado. Se le hace el control médico, control de peso, talla, control odontológico, pero es impresionante las derivaciones que se ha llegado a hacer del médico para nutricionista o directamente con endocrinología. Ese índice que usted marcaba me ha resultado muy real porque nosotros nos ha tocado verlo. Muchos Pero niños claro, con obesidad. pero es algo que es increíble porque a veces uno piensa que, o se pensaba antes, que eso era símbolo de buena salud. Pero hoy por hoy sabemos que es totalmente, o sea, los extremos son malos, ni irse para ultra flaquito, ni irse ya para el lado de la obesidad, porque los niños que tienen obesidad ya desde chiquitos, luego tienen a los 10, 12 años, los niños que ustedes veían a los 10, 12 años ya empiezan con hipertensión arterial Sí, y sí, con también. índices, claro, y con glucemias que ya en ayunas están al límite. Entonces,
eso después también genera otros problemas, que no son solo cuestiones, absolutamente no son cuestiones estéticas, sino que son cuestiones que también tienen que ver con las articulaciones, con cómo eso va a impactar en el desarrollo de las articulaciones, en el crecimiento, y digamos que es un problema multifactorial cuya solución tiene que ser multidisciplinaria. Pero no hay un especialista, o sea, ahí como ustedes mencionaban, está muy bien el rol de la nutricionista, pero también en la escuela sería positivo y en la familia y en diferentes ámbitos haya posibilidades de que el acercamiento hacia una alimentación más saludable sea posible. Porque Claro. si luego en la escuela la alimentación no es buena, o en la casa, que a veces pasa, o fuera de la casa, es difícil resolver ese problema, pero es importante, como ustedes ya han notado, que mantengan la visión en esos datos que van percibiendo, porque es lo que tendencialmente va a ocurrir en los próximos 10 años, va a seguir así, excepto que hagamos algo, ¿no? Que eso es lo que hay que pensar. Muchas gracias. Sí. No, gracias a vos, gracias, muchas gracias. Y bueno, te agradecemos un montón por la charla, gracias a las personas que se pudieron conectar ahora y a las personas que lo van a ver después también. Cualquier duda que tengan pueden dejar la pregunta o en YouTube, o les vamos a dar también el contacto del Instagram de la doctora para que puedan hacerle alguna pregunta si quieren. Buenísimo. De nuevo, te agradecemos un montón por el profesionalismo, por la calidez con la que abordás el tema. Gracias. Jiménez, gracias también a las chicas, acá José de SAS Fundación Alimentaris. Y vamos a dejar de grabar ahora y después esto lo colgamos. Muchísimas gracias y por supuesto, con mucho gusto, cualquier pregunta que llegue por Instagram o por YouTube cuando ustedes suban el video, estoy aquí para responder. Así que bueno, gracias de vuelta por convocarme y que tengan muy buen día, chicas. Hasta prontito, muchas gracias. Chao, Gracias. Muchas gracias.